Dos, uno. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el que nos estén escuchando. Bueno, hoy estamos con un nuevo programa de La Rueda, es 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Nos acompaña Lelia Gómez, como siempre Luisa, en la parte técnica, y Leo Perelstein, docente jubilado que actualmente vive en la ciudad de Rosario. Vamos a comentar un poquito, un panorama así muy breve para los más jóvenes que tal vez no conozcan estos hechos, y si nos están escuchando de algún otro país, porque como esta radio Conciencia Top New es una radio por internet y se puede escuchar de cualquier parte del mundo, entonces es muy posible estos acontecimientos no se conozcan o no se conozcan en detalle. Yo me voy a retrotraer un poquitito más atrás, digamos, del año 1976. El 1 de julio del 74 muere Perón, que era el presidente de la nación en esos momentos. Lo sucede Isabel Perón. Durante el gobierno de Isabel Perón, eh, entraron en acción, ejecutaron, cometieron múltiples asesinatos, lo que se llamó la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que estaba liderada, organizada por López Rega. Me pareció interesante, digamos, comenzar por aquí, porque la represión no empezó en 1976. Yo todavía no he podido ir personalmente a la ex ESMA, donde hay un edificio hecho museo en estos momentos, en donde estuvieron desaparecidas y asesinadas aproximadamente 5.000 personas. Pero sí fui al Parque de la Memoria hace aproximadamente 2 años. El Parque de la Memoria está en la costanera del Río de la Plata. Realmente impresiona porque hay un montón de placas muy grandes con los nombres de los 30.000 desaparecidos grabados, año por año. Entre el 74, no recuerdo exactamente, 73, 74 y el 84, o sea, un largo periodo de 10 años, en donde la mayor cantidad de desapariciones se concentraron en el año 76, 77, 78 y 79. Pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que en el periodo 74-75 hay un montón de personas con sus nombres que han sido o asesinadas directamente o desaparecidas, mucha cantidad de gente en democracia. Y otra cosa muy impactante en el Parque de la Memoria, que si no lo han visto, digamos, recomiendo que se acerquen los que están acá cerquita, es una escultura de una artista plástica que se llama Claudia Fontes, que está ubicada adentro del Río de la Plata y que se llama Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez. Pablo Míguez fue un niño de 14 años que fue secuestrado de Avellaneda junto con su mamá, y que ambos están desaparecidos. Decían que
era un caso, digamos, que les traía cierto conflicto a los represores porque no sabían qué hacer con ese niño, porque no era ni un niño ni un adulto. Supuestamente consideraban adultos a los mayores de 15 años y los bebés eran quitados a sus mamás. Todavía faltan 300 niñitos de esa época que hoy ya son adultos mayores de 40 años y entregados a familias diversas de represores u otras familias, por supuesto de manera absolutamente ilegal. Estos niños eran usados para que los padres hablen, los torturaban a ellos o torturaban y violaban a sus mamás en presencia de los niños. Bueno, esto es una de las horrores que se han vivido en esos años. En el año 1985 se realizó el juicio a las juntas, salió el libro Nunca Más, con los testimonios que se recogieron de la CONADEP, que era la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y el 24 de diciembre de 1986 fue promulgada la ley de punto final. ¿Qué decía esta ley? Planteaba el fin de los juicios a todos los que no fueran llamados a declarar antes de los 60 días corridos a partir de la fecha de promulgación de la ley. A partir de allí vino la sublevación de Semana Santa en 1987, en donde un grupito de oficiales y suboficiales genocidas que no se beneficiaban con la ley del punto final salieron a presionar para tener impunidad, lo que se conoce como alzamiento cara pintada. Y bueno, muchos de nosotros hemos estado en la puerta de algunos de esos cuarteles en donde hubo estos levantamientos, fundamentalmente en Campo de Mayo, pero también en otros lugares, en el batallón, creo, si no me equivoco, 601, en la zona de Villa Martelli, donde ahora está Tecnópolis. Y la gente cantaba, si se atreven, les quemamos los cuarteles. En 1987, el Congreso aprueba la ley de obediencia debida. Y el 21 de agosto del 2003 se anulan las leyes de obediencia debida y punto final. Y se reabren los juicios por delitos de lesa humanidad. Hoy, si no estoy equivocada, ustedes van a completar este breve relato como para ubicar a la gente que no está al tanto de estos hechos con detalle. Se solicitan que se entreguen los archivos de la dictadura, que se sepa qué pasó con cada una de esas personas, que se sepa dónde están y quién tienen a los niños que en esos momentos fueron entregados a otras familias y quitados de sus familias originales. Bueno, como nos pasó con el tema de la guerra de Ucrania, no alcanzan las palabras para relatar estas cuestiones, pero aunque no alcancen las palabras, aunque las palabras sean menos potentes que todo lo que sucedió, los horrores que sucedieron, tuvimos 900 campos de concentración acá en la Argentina. Cuando uno va de viaje a Mar del Plata o a Córdoba, se ve un cartelito con un museo que en estas épocas fue campo de concentración. En Córdoba, en Mar del Plata, digamos, cuando uno viaja o sale un poquitito de Buenos Aires, aparte de los que tenemos en Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, obviamente yo no estoy contando la otra cara, que por qué en Argentina logramos, no todo, pero muchas de estas cuestiones, y por la organización y por las luchas fundamentalmente de las madres, ¿no?
los familiares de detenidos y desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo se organizaron, apenas pudieron inmediatamente, inclusive hay muchas de ellas que están desaparecidas. Bueno, pero por la organización, por la tenacidad, hace 47 años que se marcha recordando este día nefasto, que no empezó este día, que empezó mucho antes. Bueno, a ver si los compañeros del grupo en el día de hoy nos pueden comentar un poquito más sobre este tema o cuáles han sido sus experiencias, cómo vivieron esa época, si tienen intención y ganas de comentar esto, cómo se vivió en las escuelas, cómo era el clima que se vivía, qué hemos pasado durante esos años, en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, ¿no? Sí. Leo, bueno, te cedemos la palabra a ver si querés contarnos un poquito, pero te voy a pedir que saludes a la audiencia, que te presentes, porque te tenemos como invitado por primera vez aquí. Bien, antes que nada, por supuesto, saludar a Luisa, a vos y a Clelia. Es un gusto verlas y yo siempre digo que después de la pandemia es un gusto vernos vivos. Bueno, la introducción que hiciste, Liliana, ha sido integral, realmente sintética, pero integral, porque da un paneo histórico, político, digamos, de los años 70, que 50 años después sigue teniendo una enorme vigencia, porque hoy no solo conmemoramos una época realmente vertiginosa y de gran y enorme protagonismo popular, sino que tiene una vigencia enorme como para hacer un balance actual y una proyección al día de hoy, que también lo dijiste, de la situación, porque no es que los planteos, vamos a hacer un global, de la mayoría de los compañeros y compañeras que desaparecieron, realmente está hoy muy lejos y muy por encima de la miseria, el ajuste, la precariedad que se vive en Argentina hoy. Por eso es tan vigente hacer un concienzudo análisis de qué pasó en el golpe, por qué el golpe y por qué la previa del golpe. Yo creo que la usina de los años 70 fue la gran lucha política de los años 60, porque los 60 fueron de gran debate en la Argentina, sobre todo en los medios estudiantiles, universitarios, y también, y sobre todo, digo, entre los trabajadores fabriles. ¿Por qué digo esto? Porque había en todos los lugares una gran discusión, gobernaba prácticamente con el golpe que desalojó a Ilía, un médico cordobés realmente muy, muy macanudo como persona. Por supuesto, él salió en un momento donde estaba proscripto el peronismo,
pero aún en toda su bonomía, Ilía, digamos, uno de los aspectos que tomó es el de los medicamentos y de los laboratorios, donde él se propuso en su momento que algo parecido a lo que hoy conocemos como los genéricos y darle un coletazo a los grandes laboratorios en su proyectado cobro de la originalidad de las fórmulas. Se tenían que fabricar acá y los precios de los medicamentos hubiesen sido mucho menores. Pero ¿qué pasó? El ejército salió a la calle y lo volteó de una forma prácticamente asquerosa, y a partir de 1966 hubo una gran represión hacia la cultura, hacia la educación. Hubo una noche de los bastones largos que desalojó fundamentalmente a profesores universitarios de las facultades. Bueno, un hecho conmocionante en la Argentina, no porque no haya habido golpes anteriormente, en 1930, en 1955, sino porque ese ataque a la educación, a la cultura, significó también una persecución al estudiantado, fundamentalmente de la Facultad de Ciencias Exactas, en donde grandes profesores tuvieron que huir del país masivamente. Entonces se produce un debate muy grande de cuál es la salida, como muchos se preguntan hoy en día, de ahí la vigencia, cuál es la salida actual en ese momento, sobre todo en la juventud y en el movimiento obrero. Nos preguntábamos, ¿y cuál sería la salida? Bueno, hubo una gran influencia de que por elecciones no se iba a salir de la situación, y ahí empezaron a crecer lo que se dio en llamar los grupos armados, fundamentalmente devenidos del peronismo y de la izquierda. Me refiero a Montoneros y a Ler. Pero paralelo digamos, a este amanecer de muchos de los estudiantes, en el movimiento obrero se procesaba una salida independiente que tenía otro cariz, que era un cariz popular, de masas, obrero, pero tenía una impronta política enorme, que era la independencia política del peronismo. Y así se producen en el año 68 la creación, la ruptura de la CGT, la creación de la CGT de los argentinos, con un diario de la CGT que lo dirigía Rodolfo Walsh, en donde la lectura de ese diario daba cuenta de grandes conflictos que se sucedían en las fábricas, en donde no solo había un ingrediente reivindicativo, sino un enorme ingrediente de desplazar a las burocracias a nivel fabril, en comisiones internas, cuerpos de delegados, inclusive ganar sindicatos. Y en mayo del 69 se produce una gran irrupción obrera, que es el Cordobazo. El Cordobazo es un punto de inflexión en la historia política del movimiento obrero argentino, porque esa gran sublevación que se enfrenta al ejército inclusive, que copa la ciudad de Córdoba junto a los estudiantes, por días, 2, 3 días, la ciudad de Córdoba está en manos, como otrora fue la Comuna de París, en manos de estudiantes y de trabajadores, hasta que irrumpe el ejército. Bueno, disuelve el general Carcaño al mando, disuelve esta sublevación, pero esa marca ya no se podía borrar,
y se suceden conflictos en todos los lugares donde hay grandes fábricas. Esto es en Córdoba, por supuesto, en los sindicatos cordobeses, pero también en el cordón industrial de Rosario, que en esa época era enormemente. Estamos hablando de fábricas de 10.000 trabajadores, algo hoy impensable, y también y sobre todo en el cordón industrial de Buenos Aires, en la zona norte, oeste y sur, y también en la propia capital. Los trabajadores nos organizamos, y acá me pongo ya como protagonista, porque en esa época era metalúrgico, nos organizamos para desplazar a las burocracias sindicales, a las comisiones internas, y se producen triunfos enormes, enormes. Por ejemplo, en la fábrica Ford, que tenía más de 15.000 trabajadores, en innumerables fábricas de, de la zona oeste, pero sobre todo, y es de mi conocimiento, en las fábricas de la zona norte. Pero este fenómeno era nacional. Ahora, en paralelo estaba gobernando una dictadura militar. No es que gobernaba, digamos, bueno, pero siempre hay que ver, como alguien dijo una vez, que adelante del fusil está la política. La clase capitalista vio alarmada esta situación porque, si bien el movimiento era reivindicativo sindical, había chispazos digamos, ideales de sueño de poder obrero. Todavía no estaba visibilizado, no había partidos realmente masivos que plantearan esta situación, pero era latente, era una tendencia que se daba dentro del seno de la sociedad. Bueno, evidentemente había una sola persona que podía tener un control de la situación, y aunque a los militares que gobernaban, primero gobernó Onganía, después Livingston, y finalmente Lanusse, bueno, forjaron por una presión enorme de las empresas, de los bancos, una salida que se llamó el Gran Acuerdo Nacional, que, digamos, tenía como propósito final el retorno de Perón. Por supuesto que Lanusse estaba en contra, pero no así la burguesía en su conjunto. Hubo forcejeos, primero gobernó Cámpora, que gobernó durante 49 días no más, y luego en una segunda elección gana Perón. Gana por el 60% de los votos, pero hay un gran acuerdo para que Perón gobierne. Acá hubo un alto y una mirada personal. El primer gran drama de esa situación es que el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, no tiene en esta situación una visibilidad política. Esto es un partido, un frente que le dispute al peronismo. No diría la elección, era imposible ganarle a Perón por el gran ascendiente histórico que tenía, pero sí que madurara, o que empezara a madurar, que los trabajadores, los estudiantes, podíamos tener una salida política independiente a un movimiento que no se proponía el gobierno de los trabajadores, sino lo más lejos que llegaba a repartir lo que se dice el ingreso nacional en un 50 y 50. Era una conciliación de clases. Bueno, la candidatura era la de
Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, y Armando Jaime, un docente, creo que salteño, jujeño, que rápidamente y por presión sobre todo del Partido Comunista fue disuelta porque el Partido Comunista saca la posición del giro a la izquierda del peronismo y apoya al Frejuli, que era el frente del justicialismo con otros partidos, Frente Justicialista por la Liberación Nacional, Frejuli. Este Frejuli gana y después, bueno, es un poco largo, se haría a los 49 días, pero por sobre toda la cuestión, por una irrupción masiva del movimiento obrero que ve, y eso me consta, que ve el ascenso de Cámpora, y no es para menos después de años de dictadura, ve una oportunidad histórica de tener un gobierno nacional y popular en el buen sentido de la palabra, irrumpe masivamente y hay una frase que lo define. En el gobierno de Cámpora había 3 gobiernos. Había un gobierno que era Cámpora en la Rosada, otro que era Gaspar Campos, que era el lugar donde se había asentado Perón, en Vicente López, en la calle Gaspar Campos, y por sobre todas las cosas estaba el pueblo en la calle. El pueblo, a mí me emociona enormemente porque en mi juventud, y como la juventud de muchos, sentíamos que estábamos escribiendo la historia, y sobre todo en un lugar tan dinámico como eran la zona norte, donde había infinidad de empresas como Editorial Abril, como Electromecánica Argentina, Matarazzo, Nafor, Wobron, Laboratorios Squibb, y tantas otras. Me tendría que, por lo menos había 30, 40 fábricas en donde los trabajadores habían desplazado, inclusive en la UTA de la zona norte, habían desplazado a la burocracia, y realmente, para dar una sola idea de la envergadura del movimiento, yo recuerdo que en un astillero, Mestrina, en Tigre, habían echado a un trabajador con una semana de antigüedad y se tomó la fábrica. Y llevémoslo a la situación actual. Es algo, parece ciencia ficción, donde hay despidos, suspensiones, precarización. Acá en el cordón la gente vive humillada por las empresas, solo un núcleo muy chico de trabajadores, como los aceiteros, tienen un sueldo, digamos, de 400.000 pesos para arriba. El resto vive en la precarización, en los despidos, en la suspensión, en convenios precarios como son los de la UOCRA, donde el trabajador se paga el autodespido. Bueno, volviendo a esos años 74, esto era imparable. Era imparable, yo no diría desde el ángulo político, porque, insisto, había una carencia casi absoluta de una salida política. La gran cantidad de activistas gremiales estaba nucleado en la juventud trabajadora peronista, pero había una fuerte presencia de partidos de izquierda, como el Partido Socialista de los Trabajadores, Vanguardia Comunista, Política Obrera, que evidentemente tenían una influencia y tenían a su vez también, digamos, en la dirección, estábamos en la dirección de muchas fábricas, comisiones internas, cuerpos de delegados y hasta sindicatos.
La JTP controlaba, por ejemplo, el sindicato de la UTA, del sindicato Navales, en la FOR lo dirigía el PRT y el Partido Comunista. Bueno, en EMA estaba Política Obrera, en Santini, en Editorial Abril, estaban en Textiles de la Zona el PST, y esto ocurría en todo, en todas las fábricas y en general en todo el país. Esto evidentemente era una señal de alarma enorme, enorme que tenían los capitalistas que, digamos, habían consentido, entre comillas, la venida de Perón para que controlara este movimiento que surgió a partir del Cordobazo en forma vertiginosa. Bueno, hay un acto famoso, el 1 de mayo de 1974, donde Perón en su discurso se inclina claramente por la burocracia. Un miembro de la cúpula de la UOM, los metalúrgicos, fue ministro de Trabajo, Otero, sacan una ley de asociaciones profesionales. Recuerdo que ese mismo día es allanado el local que teníamos en Boulogne y somos detenidos todos los que estábamos en el local para dar una idea, con cualquier excusa. Bueno, después somos rápidamente liberados, pero, y ahí también el acierto de Liliana, el gobierno de Perón, y me vuelvo al discurso del 1 de mayo, ante la insistencia y ante el cántico, ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Perón, indignado, echa a los trabajadores peronistas, muchos nucleados en Montoneros, otros como trabajadores adheridos a esta línea política, que estaban en muchísimas fábricas, y muchísimos trabajadores, estudiantes se van de la plaza. Este desaire luego es revertido por la dirección de Montoneros, que no tenía un planteo ni remotamente de gobierno obrero, sino que trataba de rodear ellos a Perón y no que fuera López Rega, pero ni corto ni perezoso, y porque era su tradición, dejemos la palabra tradición para otro debate, Perón, Osíndiz, López Rega, Norma Kennedy se reúnen y crean las AAA. Bueno, lo que dijo Liliana, impecable. La AAA es el principio del fin que culmina en los grupos de tarea. Se habla de 2000 asesinados durante ese periodo, entre ellos un diputado peronista como Rodolfo Ortega, creo que era así el nombre, de gran protagonismo en las luchas, un abogado que evidentemente había accedido por la renuncia de 8 diputados peronistas, enojados, indignados, tenían dignidad por la ley de asociaciones profesionales, y ahí como suplente surge Rodolfo Ortega Peña, ahora me acordé del apellido, que era un abogado defensor absoluto, incondicional de las luchas de trabajadores. Nosotros lo fuimos a buscar por conflictos como el de Panam. Bueno, un hombre que estaba amenazado de muerte y fue asesinado. También es asesinado Riciera y Frondizi. Bueno, digo 2, pero fueron 2000 en realidad. Y evidentemente con la muerte de Perón en julio del 74, el gobierno de Lastiri y luego de Isabelita, esta represión ilegal dirigida desde el Ministerio de Bienestar Social, recrudece enormemente. Se mataba gente en la calle. Ortega Peña fue asesinado
en el obelisco, para dar una idea de la impunidad que había. Y de todos modos, aún con enorme debilidad, se producen las jornadas, digo, enorme debilidad política, se producen, no sindical, se producen las famosas jornadas de junio y julio del 75, donde en la zona norte irrumpimos dirigidos por la fábrica Ford y en la Panamericana hasta la General Paz miles de trabajadores que, bueno, hay un cordón impresionante en la General Paz y Panamericana de gendarmería, de guardia de infantería, policía, que impiden el avance hacia la capital. Nos retrotraemos, una gran asamblea en la puerta de lo que era Pati, Matarazzo en ese momento, pero el movimiento tiene un reflujo, en principio por el despido masivo de trabajadores de Ford, al que siguieron despidos en todas las fábricas. Los activistas eran marcados por la burocracia o las mismas patronales, y en Wobron, por ejemplo, se despiden a 100, Armetal a 50, bueno, una verdadera cacería de trabajadores combativos, y empieza un reflujo del movimiento. Creo que en septiembre del 75 hay un golpe tentativo de un brigadier, Capellini, como ocurre en todos los golpes, como ocurrió en Chile previo a Pinochet, para sondear la reacción. Bueno, 6 meses después, el ejército, las Fuerzas Armadas en su conjunto, al ver que aún así, con toda esta represión, con este reflujo, no cedía la enorme influencia de los grupos combativos en el movimiento obrero, y acá un alto y una distinción: la guerrilla en paralelo, que operaba, digamos, con otros planteos que no eran del gobierno de los trabajadores. En diciembre del 75, digamos, la derrota del ERP en Monte Chingolo, que intentaron tomar ese cuartel, sufre un retroceso ya final. Prácticamente en enero del 76 la guerrilla no tenía capacidad operativa, puede ser que algún atentado aislado, pero lo que le jodía la vida a los capitalistas era el movimiento obrero. Ya la guerrilla era algo que había pasado con Bussi en Tucumán, con Menéndez en Córdoba. Bueno, hay que aclarar que también hubo un decreto contra el accionar subversivo firmado por Isabel y López Rega, que, digamos, los militares sacaron la palabra accionar y la transformaron contra los subversivos, y evidentemente eso dio pie a que no solo se persiguiera a guerrilleros, sino en paralelo a 3A ya había zonas en donde el ejército hacía y deshacía, como en Tucumán, a su gusto y piacere, como en Bahía Blanca también. Acá llegamos al golpe. Que fue realmente un genocidio. Yo quiero parar acá para no copar la charla, porque evidentemente faltaría una gran parte. Yo creo que aún de oído, mucha gente sabe de esta carnicería, de este retroceso del proceso, que no quisiera enumerar. Bueno, me parece que ya por la hora que es, creo que esto merece otro programa o otros programas, porque hay muchísima tela para cortar,
porque esto no terminó en el 83 con el gobierno de Alfonsín, sino que considero que muchos de los elementos que dieron pie a la sublevación popular del 69 y que continúa en los años 70, no solo que están vigentes, sino que se han agravado. Y entonces hacer un balance pormenorizado de esa y esta situación es digno de seguir conversándolo. Bueno, Leo, te agradezco mucho. De cualquier manera, Luisa nos dice que no nos preocupemos por el tiempo, que nos podemos extender un poquito. Comprendo la emoción en determinadas circunstancias de tu relato. Y bueno, acá cabe aclarar que la mayor cantidad de desaparecidos son obreros. Obviamente que el golpe se dio y lo que le preocupaba a la burguesía era lo que le decían, entre comillas, guerrilla fabril. Y otra cosa que me parece interesante, digamos, destacar es un poco esta, no sé si decirle contradicción, entre el gran movimiento, digamos, en los lugares en concreto, que en ese momento eran las fábricas, para de alguna manera tener el poder en los lugares de trabajo, digamos, en las instituciones en concreto, hacer todo un trabajo allí dentro para desplazar a las burocracias sindicales y que sean ocupadas por comisiones internas, se llamaban, que algunas desaparecieron enteras, que defendieran el derecho de los trabajadores. Y esto que vos mencionabas también, ¿no? Este desfasaje entre esta gran movilización a la que apuntó el golpe y aparte del movimiento estudiantil y demás, pero no por algo la mayor cantidad de desaparecidos son obreros. Y el pensar una organización política afín, digamos, a esta movilización. Hubo ese desfasaje. No le dio tiempo a la gente a ir profundizando esta organización fabril y llevarla, digamos, a un terreno político nacional con independencia de clase. Ese fue el gran drama, me parece que mencionaba Leo muy pertinentemente y que nos ha traído consecuencias que seguimos viviendo hasta hoy día. Obviamente sería interesante hablar cómo cómo están los trabajadores hoy día, si existen trabajadores en el sentido, hay trabajadores, hay gente que trabaja, ¿no? Pero trabajadores organizados y demás. Bueno, lo seguiremos viendo en otro momento, pero me gustaría darle la palabra a Clelia, por favor, que ella lo vivió muy de cerca desde otra institución, como es la escuela, ¿no? Y bueno, ¿y qué nos puede decir alrededor de esto? Le cedemos la palabra. Bien, ¿se me escucha? No. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Bueno, buenos días. Un gusto saludarlo a Leo y quiero agradecerle la exposición minuciosa que hizo, que nos ha dado un panorama clarito, digno de ser extendido, como dijo él, acerca de la situación antes del golpe. Pero yo me querría ir un poquito más atrás. Pienso que este rum de trabajadores que había en el país se repetía en otros países latinoamericanos. De manera que el golpe hay que verlo en una perspectiva más amplia. Fíjense, Liliana, habíamos hablado de la cotidianeidad dentro de la situación política del país, cómo la vivía cada uno
que no fuera activista y estuviera en sus tareas cotidianas. En el año 73 se producen 2 golpes, en Uruguay y en Chile. El nuestro va a ser en el 76. Qué casualidad, ¿no? En cortos años, 3 países con gobiernos militares, vecinos entre sí. Y hubo otros anteriores también, pero me voy a referir a estos. Yo en el año 73 era docente en Munro. Y recuerdo que para septiembre del 73, un día llego a la escuela muy conmocionada porque el día anterior se había producido el golpe en Chile y había caído un gobierno en el que se habían puesto, creo que, demasiadas esperanzas, pero un gobierno democrático que era el de Allende. Y entonces llego a la escuela y había un grupito de maestras, un ratito antes de entrar a clase, y dije, qué desastre, ha caído un gobierno elegido en el país vecino nuestro, en Chile. Y tenía una compañera que era esposa de un oficial de la Marina. Y muy indignada me dijo, no podemos pensar de esta manera, Clelia. Debemos ponernos contentos. Cae un gobierno que iba hacia la izquierda, un gobierno anticristiano. Bueno, yo pensé que todas íbamos a tirarnos encima y a decirle, pero ¿estás loca? No. Se produjo un silencio temeroso, digamos. Esas situaciones en que no hace falta explicar. Uno se da cuenta de cómo está el ambiente, con las miradas evasivas, el silencio alrededor. Así se empezó a vivir era el año 73, recordemos, cuando cayó Allende. De ahí en adelante, la atmósfera cambió. Era fácilmente perceptible y luego se empeoró. Desde mi perspectiva cotidiana, vuelvo a decir, tengo una anécdota terrible para contar. Para el año 75, todavía gobierno entre comillas democrático, una hija mía iba para su clase de danza con la bolsita, con las zapatillas y el rodetito tirante a Belgrano, a la Asociación Española de Socorros Mutuos, donde daba clase mi hermana de danzas. Y volvió descompuesta, rara, llorando, de un llanto que había contenido en toda la clase y en casa se desmoronó. ¿Qué pasó? Dice, no, cuando iba por la vereda de Cabildo, de una escalera de una casa de departamentos, 2 personas bajaron a otra persona golpeada, ensangrentada y a las patadas, abrieron el baúl del coche y la metieron ahí. Y entonces ella llorando me decía, y le pegaban y estaba vivo. Y yo para consolarla le dije, no, Javiera, no estaba vivo, ya estaba muerto. Y después me quedé pensando, pero estamos todos locos. ¿Qué conversación es esta entre una mamá y una nena en un día común y corriente? Y yo le estoy diciendo semejante barbaridad para tranquilizarla, que no crea que a una persona viva la estaban maltratando tanto. Y eso se daba a cada rato, no era una cosa extraña. Eso pasó en mi casa y no lo voy a olvidar nunca.
Era un botón de muestra, pero se repetía una y otra vez. Lo han explicado clarito hace un rato. Alguna gente de esa época se salvó, como algunos compañeros míos y amigos de esos tiempos, porque quedaron inscriptos, quedaron asentados en las comisarías, los blanquearon. Entonces, a la larga, golpeados, torturados, robados en sus departamentos, arruinadas sus vidas, o lo que quiera, pero quedaron vivos. Pero esto no fue aislado en nuestro país, fue más amplio. Y pienso que cada vez que se nota, que levanta la cabeza la parte de humanidad que es explotada, algo pasa. No sé si ha servido de algo mi testimonio pequeño. Fueron tiempos muy terribles. Luego vino la época en que había que callar, que había que elegir qué leer. En esa época yo hacía una pequeña carrera terciaria dentro de la docencia y me acuerdo que un profesor dio para leer un libro de educación. ¿Cómo se llama este brasileño? Paulo Freire, ¿será? De Paulo Freire, sí, perdón, se me borró el nombre en el momento. Dio para leer y una de las estudiantes, que eran docentes todas, venía leyendo el capítulo que habían indicado en el ómnibus que la traía desde su casa. Y hubo un operativo militar, porque en esa época por ahí paraban un colectivo y hacían una requisa. Bajaba todo el mundo, se levantaban los brazos, se apoyaban en el costado del colectivo, los varones sobre todo, y un oficial le dijo, ¿y usted qué está leyendo, señora? Y lo que me dio mi profesor, ¿y quién es su profesor? ¿Y dónde está estudiando? La hizo, era una entidad estatal, pero la mujer se murió de miedo y cuando le dijo al profesor, ya fallecido este profesor, este hombre se puso de todos los colores y usted dio mi nombre, decía, usted dio mi nombre. El temor estaba en el aire. Eso es lo que usa un Estado terrorista. Y por eso hay tanto retroceso en esa época. Es vivir con miedo por la propia vida, por la vida de los seres queridos, por las torturas. Eso estaba en el aire todo el tiempo. Yo lo viví. Y eso que no me pasó, sí, me pasaron cosas, pero no a nivel físico, digamos. Nadie me metió presa ni me pegó. Me arruinaron la vida de otra manera. Pero bueno, ese es mi pequeño testimonio. Bueno, Clelia, no pequeño, es muy interesante, digamos, porque es difícil de imaginar para la juventud en estos momentos ese clima. Yo puedo agregar también al respecto, estaba cursando en el profesorado de enseñanza primaria en San Martín, en el Instituto de Formación Docente, el curso de ingreso, se suspende el curso de ingreso porque fue el golpe de Estado, retomamos a los días o a la semana, aparecen, porque ahí en ese mismo profesorado había secundario, había primario, como en todos los institutos de formación docente, aparecen las paredes pintadas con los chicos que habían matado del secundario, y el terror de los profesores. Era un profesorado de excelente nivel, primero en investigación en la provincia de Buenos Aires, que los profesores de psicología habían estado con Piaget en Suiza, que los profesores de biología realizaban investigación, que la profesora de matemática también
todo un trabajo de investigación, de escritura de libros y demás, y los profesores inmediatamente nos cambian la bibliografía, nos sacan toda la bibliografía, había menos gente, o sea, muchos militantes dejaban de asistir, abandonaban la cursada. En una oportunidad, una de las profesoras fue dejando cesante en todos los cargos y nos reunimos en una casa de una de las chicas para hacerle una despedida. Desde ya que nos hacían cambiar toda la bibliografía y sacar libros. Y después teníamos un canal, le decíamos nosotros, en la división, metido ahí dentro. Es decir, un tipo de civil que no tenía libros, con el pelo cortito, que lo único que hacía era observar qué estaba pasando. Eso aguantamos durante todo el primer año, profesores y alumnos. Era común que hubiera policías de civil adentro de las instituciones, de las escuelas, de los lugares de estudio. Bueno, digamos, ese era es otra anécdota, pero bueno, me parece interesante poder transmitir este clima, ¿no? Luisa, ¿querés aportarnos? Sí, cómo no, cómo no, Con cómo no, respecto a... Liliana. Me parece excelente abordar este tema. Creo que Leonardo Perelstein es la memoria viviente, o sea, una excelente, admiro su capacidad de transmitirnos todo lo que se vivió en esa época con fechas. A mí me sirvió mucho. Clelia, me súper identifico con tus experiencias. En mi caso, yo en el 76 era muy jovencita, tenía 24, 23 años por ahí, y recién comenzaba a trabajar en las escuelas. Mientras tanto, había estado estudiando, padecí, por supuesto, al salir del profesorado, estaba cerca de ciencias económicas y bueno, gases lacrimógenos, porque sí, salir corriendo, ¿no? Toda esa, mi época de estudiante. Pero al empezar a trabajar, bueno, tuve la suerte, digo, de ingresar en una escuela, pertenecía a los padres lurdistas. Ellos se decían tercermundistas. Entonces, vivíamos como algo diferente ahí, ¿no? Con una libertad que los docentes podíamos decir, hablar y demás. Ahora, cuando entré a trabajar en escuelas del Estado, ahí ya directamente me presentaban una lista de libros que no podía utilizar. Y yo digo, a ver, pero porque hablaban de la libertad. Libros increíblemente para primer nivel, ¿eh? Te estoy hablando de libros para lectoescritura, que no podías utilizar, ¿eh? Porque, a ver, yo los miraba y digo, pero ¿por qué no puedo usar esto? Y era porque justamente abrían la mente del niño hacia la libertad. Y eso era lo que estaba prohibido. Después compañeros míos que han perdido familiares, que se han tenido que ir a España a vivir en esa época. Y, y bueno, todo ese tipo de cosas que hacen que esto no se vuelva a repetir. Y me parece espectacular programas de este tipo, Liliana. Por eso te decía hace un rato, no te preocupes por el tiempo, porque esto la juventud lo tiene que saber. Ayer, por ejemplo, algunos de mis alumnos de adultos, yo doy ahora directora jubilada, doy clase a adultos, ¿no? Personas que no han podido acceder a la lectoescritura. Y, y uno de ellos me decía algo como que, pero ¿cómo, maestra? Pero las Fuerzas Armadas no están para, digamos, guardar la paz y asegurar, ¿no?, el bienestar de la sociedad. A ver,
A lo que yo le respondí, por supuesto, en la parte escrita, en las leyes, en las reglamentaciones, pero lamentablemente en esa época nefasta sucedió todo lo contrario. Y que no se vuelva a repetir es responsabilidad nuestra como padres de familia, como maestros, como ciudadanos, recordando y haciendo memoria de lo que no se puede volver a repetir. Así que yo los felicito y nada, fue un orgullo, un honor estar escuchándolos. Para mí la historia no es mi fuerte, las fechas y demás. Por eso a Leonardo le reagradezco, estuve anotando. Bien, recordar para que no nos vuelva a pasar la memoria. Bueno, No la tenemos que perder. muchas gracias. Exacto, como dice Luisa. Leo, ¿querés ir cerrando con lo que te parezca pertinente? Yo también creo que sería interesante poder continuar con otro programa, porque en este hilo de la historia que hemos ido construyendo entre todos, está la explicación de cómo estamos ahora y cómo están los trabajadores ahora y cómo están las instituciones ahora. Y bueno, y esa comparación me parece que amerita otra charla. Claro, A Lili, la cual, por discúlpame. supuesto, Sí, discúlpame que te sí. interrumpa. Y amerita otros invitados que hoy no pueden estar aquí porque están, Ujú. ¿no? En el tema de la memoria, recordando con su marcha, sus pancartas y bueno, esto que no tiene. Entonces, están hoy 24 de marzo, Ujú. ¿eh? En la plaza, en la calle. Claro, seguramente Walter ya debe de estar ahí preparándose con sus Claro. compañeros en campo. Pero la próxima lo vamos a tener, profesor de historia también. Bueno, Leo, te cedemos la palabra, a ver, para el cierre. Bien, bueno, han sido muy valiosas las intervenciones, eh, tanto de Clelia como tuya, Liliana, como de Luisa, porque dan un paneo real y vital de esos años, pero entre tantas cosas que hemos tocado, yo quiero subrayar algunas y si bien Luisa tiene todo el derecho del mundo de invitar a quien quiera, acá se abrió una mirada casi común de la situación que, bueno, me gustaría estar yo presente y que ustedes también lo fueran, más allá de que puede haber otras personas que tengan otras miradas o comunes. Un tema que trajo Clelia, que me parece clave para entender esto, es el programa internacional de los golpes, que se llamó en América Latina Plan Cóndor, en donde ella mencionó el caso de Chile, de Uruguay, que fueron la antesala de otros golpes que hubo, en particular el argentino, pero fue toda una tendencia, como ocurre siempre en el capitalismo, en donde los países mal llamados del primer mundo dicen lo que tiene que hacer o cómo se tienen que resolver las cosas en los mal llamados tercer mundo o países subdesarrollados. Este tema es clave entenderlo porque da pie a hacer un balance de las sublevaciones populares, que no solo fueron en Argentina, fue antecedido, yo diría, por la derrota del imperialismo en Vietnam, en una ofensiva en febrero del 68, por el Mayo francés, por las sublevaciones en China, en México, y el imperialismo, de la mano de sus grandes empresas de inteligencia militares como la CIA, el FBI,
bueno, organizan a su vez la contraofensiva. El golpe de Chile fue claramente diseñado digamos, por el imperialismo, que vio tocados sus intereses en la nacionalización del cobre. Aún con todas las enormes limitaciones que tuvo Allende, bueno, es un golpe. Los golpes económicos son durísimos para el imperialismo y no deja que pasen así porque sí. Y un famoso secretario de Estado que tuvo Estados Unidos de anteojos, que no me acuerdo ahora el nombre, pero dio pie a una película, creo que fue el satánico Doctor No. Bueno, eh, que hoy en día sigue viviendo y aconsejando como asesor a los gobiernos yanquis, en ese momento organizó el golpe. Organizó el golpe. Kissinger. Kissinger, ahí está, Kissinger. Exactamente, organizó el golpe. Directamente, bueno, en Argentina, los militares argentinos fueron instruidos por el ejército francés, que venía de un genocidio en Argelia, y esta cuestión internacional es clave, porque entendamos que las rebeliones populares, como la rebelión árabe, como el Mayo francés, como tantas otras que hubo y habrá en la historia, si carece de una dirección política que la lleve a la victoria, en general no terminan bien. Este elemento que introdujo Clelia, internacional, es digno de un debate. El otro tema que me parece interesante, porque tanto Clelia como Luisa, como Liliana, dieron pautas de la vida cotidiana durante la previa al golpe y durante el gobierno militar. Horrible, horrible. La vida cotidiana, ustedes, para quienes vivimos en Rosario o en los alrededores, tener el tema del miedo, del temor, del acecho, de las balaceras, de la extorsión, de los asesinatos, es un clima que entra por todos los poros y se transmite en el día a día, en toda la sociedad. Bueno, yo quisiera tomar una frase que en su momento fue la propaganda de Lari, porque me ha tocado vivir que otro país es posible, pero yo no lo digo a nivel deseo para mañana, que por supuesto es un deseo que otro país sea posible y alcanzable, sino tomando el motivo de esta charla, de este intercambio. Yo he vivido ese otro país. Y tiene fecha. Yo le diría que el gobierno que durante el periodo de Cámpora, donde una tercera parte del poder estaba en manos del pueblo, de los trabajadores, de los obreros fabriles, por supuesto, siempre hay excepciones. A mí en la fábrica, un tipo metido en mi sección de la burocracia, con el golpe de Chile, tuvo una reacción similar a la que contó Clelia, ¿no? Por supuesto, inclusive está muy claro, está documentado que la CGT mandó armas a los golpistas en Chile, porque evidentemente una sublevación de trabajadores en Chile, como hoy va a ocurrir con el tema jubilatorio, lo que pasa hoy en Francia y va a pasar en estos días en Uruguay, donde la CGT convoca una marcha por algo parecido a lo que ocurre en Francia. Bueno, acá el mundo ya no es las naciones, es internacional. Esto ocurre desde hace mucho tiempo y así como las derrotas son contagiosas,
también las sublevaciones son contagiosas. Hoy que vivimos un momento muy difícil en lo cultural, donde muchos dicen, pero ¿qué pasa en Argentina que por mucho menos hubo sublevaciones? Eso hay que analizar. Pero quiero contarles el clima de esos 49 días de Cámpora. Era una cosa extraordinaria. Yo recuerdo algunas para matizar un poco esto que han contado ustedes de lo que era el horror. Yo diría lo que era la alegría de otro país. Bueno, la participación popular era fabulosa, era algo que a mí me consta, porque lo he vivido personalmente, hablar con un compañero, una compañera en un colectivo y alguien tocarme los hombros, decir, mire, en mi fábrica, en mi sindicato ocurre algo parecido, y la gente se metía con la gente, se vivía un marco de alegría generalizada, todavía no habían aparecido las 3A, y realmente era, yo recuerdo una vez hicimos una comida de fin de año con compañeros de la fábrica en un restaurante en Villa Martelli, y junto con nosotros estaban sentados compañeros de fábricas textiles y gráficas. Éramos como unos 150 comiendo, festejando el fin de año. Y en un momento a alguien se le ocurre cantar, se va a acabar la burocracia sindical, que era un grito de guerra en la fábrica por todo lo que significaba el rol de las burocracias, como el día de hoy, que es gran parte culpable de esta pasividad, entre comillas, porque la gente vive aterrorizada de perder los trabajos. En ese momento, la burocracia también fue un freno. No hay que olvidarse nunca de que Casildo Herrera, el secretario general de la CGT, la principal central obrera de la Argentina, el 23 de marzo de 1976, dio al país una frase que quedó grabada, que es "yo me borro", demostrando que la CGT frente al golpe no iba a mover un dedo. Por supuesto que no fue así. Hubo fábricas enormes como Mellor Goodwin, fábricas sindicatos como Luz y Fuerza, y un montón de fábricas que reaccionaron frente al golpe, pero la CGT le dio el ok al golpe militar. Y el PJ y el radicalismo le puso intendentes a doquier al proceso. Recuerdo, volviendo a ese hecho emocionante de esa comida de fin de año, yo creo que era el 73, 74, en donde, bueno, alguien empezó a cantar "Se va a acabar", y a los 2 minutos estábamos todos en la calle, todos, abrazándonos y gritando, cantando lo mismo. Y bueno, eso se traducía luego en listas, en delegados combativos, en un desplazamiento de la burocracia en tal fábrica o en tal sindicato. Me acuerdo una vez hablando con un compañero del gremio gráfico, plástico, en Liniers, que estábamos debatiendo algo parecido a esto, y de a poco se iban acercando lo que se dice parroquianos, y nos pedían permiso para sentarse en nuestra mesa y debatir con nosotros el tema. Era algo, hoy en día, así como conté la anécdota de
de este despedido de una semana en el astillero Mestrina, de una enorme participación, de una enorme voluntad popular, pero de una solidaridad, de un compromiso que hoy parecería ciencia ficción, pero no eran los mismos argentinos. Evidentemente, en este 24 de marzo, me parece que no solo memoria, verdad y justicia, absolutamente necesario acordarnos, conmemorar, homenajear a los desaparecidos, a los detenidos, a los secuestrados, más allá de sus convicciones políticas, que, bueno, eran diversas. Yo creo que este balance lo tenemos que proyectar a un país que tiene el 50% de los chicos en la pobreza, con una inflación enorme que despedaza sueldos y jubilaciones, con una hipoteca con el Fondo Monetario, y con esas banderas vamos a marchar hoy. Sí, quiero agregar algo. ¿Se me escucha? Sí, Clelia, sí, te escuchamos, sí. Tengamos presente que en épocas democráticas como esta, también hay delitos de lesa humanidad. Hay una asociación, que es la Correpi, que denuncia, qué lástima que no tengo la cifra exacta, pero más de 400 personas víctimas del abuso policial y de uniformados que pueden ser gendarmes también. Pero la policía se lleva la palma en cuanto a abusos, muertes, torturas, mantener a la gente en situaciones infrahumanas, como son los presos amontonados en comisarías y lugares insalubres y espantosos, que yo no sé, porque cuando un preso es condenado, el responsable de él es el juez. Los jueces deberían ser cuestionados por las condiciones en que están los presos, que son su responsabilidad. Pero, insisto, los derechos humanos, además de los derechos humanos básicos a comer, desarrollarse, cubrirse con un techo, tener ropa para ponerse y asegurada la salud y educación, que no están asegurados en este momento, para nada. Hablo de abusos directos. No debemos quedarnos tranquilos. Bueno, estas son cosas terribles que pasan a veces, pero no es la norma. Porque un solo caso que haya del tipo que estoy diciendo abre la puerta para los que siguen, y nunca se sabe hasta qué punto van a seguir. Los derechos humanos conculcados durante el golpe militar también en este momento son agredidos. No en la misma cantidad, indudablemente, pero estemos muy atentos. El abuso que pueden tener contra los demás ciudadanos las personas con el poder de estar armados. Miren, es algo fundamental tener derecho a usar un arma o a no tenerlo. Los uniformados no están para cuidar la paz. En eso disiento con Luisa. Diciendo, ojalá estuvieran para eso. Eso es lo que se dice, pero no es así. Tienen un poder en la mano que hay que ver a servicio de qué está. Esto quería aportar en este momento. Sí, Clelia, discúlpame. Yo digo, me quedé con lo que nos dijo Leonardo. Esto de que, y digo, ¿dónde está y qué pasó a través de la historia
para que esas personas que se podían juntar a disentir, a debatir, ya no puedan hacerlo. Y yo tengo, creo, la causa. Y es que, gobierno tras gobierno, el menor presupuesto es para la educación, la formación de los docentes. Entonces, esto hace que desaparezca la familia, que no exista el acceso a la educación. Tenemos un porcentaje absolutamente increíble de analfabetos, no lo tengo aquí, pero me consta como maestra de adultos. Aquí, en San Isidro, y eso que San Isidro es distinto, dicen. No, Boulogne, bajo Boulogne, es increíble el porcentaje de analfabetismo. Recorremos las calles los maestros de adultos para anotarlos. Pero, a ver, tienen hambre, ¿entendés? Entonces su día la pasan con su carrito tratando de levantar cartones para ganar 1 céntimo para la comida del día. Y en esa situación que estamos viviendo, uno de mis alumnos me decía, sí, en el 76, yo estaba haciendo el servicio militar. Digo, ay, a ver, ¿qué te acordás? A ver si podía aportar algo. Y esa persona no puede aportar nada porque no puede poner en palabras sus pensamientos hasta ese nivel. Llegan estos gobiernos que coartan esa libertad porque les conviene, pueblo ignorante. Y eso hay que revertirlo de alguna manera. Así que bueno, Bien. eso nada más, me despido con eso. Bueno, gracias Clelia por tus aportes, gracias Luisa, gracias Leonardo por toda esta lección de la otra historia, que sería muy importante difundir porque esto no se ve en las escuelas. Gracias, digamos, por transmitir y relatar la fuerza de la autoorganización y de la autogestión cuando la gente se une. Y bueno, y desde ya que quedas invitado para el próximo programa y bueno, vamos a ver cómo continuamos con esta otra historia y cómo hemos arribado a esta situación que estamos viviendo hoy día. Gracias a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y será hasta la próxima.